Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. En este programa que con Mauro Perroni, con el trabajo de Honor Producciones, les contamos el origen de los nombres de calles, edificios, localidades, espacios especiales, plazas, que los gobernantes toman la determinación de nombrarlo para que quede para la posteridad. En este caso no me refería a dos calles que han cambiado de nombre un montón en muy poco tiempo. Después quedaron estabilizadas, pero también refleja parte de las disputas políticas de entonces. Eh, Hoy les vamos a decir que vamos a hablar de la calle 9 de Julio de Santa Rosa y de la calle Alsina de Santa Rosa, pero que no eran así en su origen y que además reflejan esta cuestión ideológica de la disputa del sentido entre nuestro fundador Tomás Mason y quienes fueron parte de la fundación del país, como un desconocido para la mayoría, Joaquín Viejo Bueno, Sí. ministro de guerra, luchador de las guerras internas. Sí. Bueno, esos fueron más o menos los recorridos que reflejan la historia de a quién quieren homenajear. Detalle, Tomás Mason se auto-homenajeaba siendo intendente y la calle 9 de Julio llevaba su nombre. Llevaba su No nombre, fue el la calle primero, pero mientras él gobernaba lo llevaba. lo llevaba, incluso también después fue variando su nombre Claro, en otras calles, ¿sí? Hasta donde está hasta hoy la continuación de hasta Garibaldi. la actualidad, que exactamente. Eh, Algo de esto también lo vimos reflejado cuando hablamos del monumento, por ejemplo, Claro. de lo que hoy conocemos como la pirámide de la conquista, que es la que está frente, en realidad sería las espaldas, ¿no? Del edificio, hoy es el frente, pero del edificio de la ex estación del Sí. ferrocarril, donde funcionan rentas municipales, que está emplazado un monumento que antes era el monumento central de la plaza, hoy Plaza San Martín. Esas disputas son disputas políticas, muchas veces tienen que ver con enviar mensajes, ¿no?, a las políticas de turno en un territorio que no era provincia y por lo tanto no tenía una gran autonomía, ¿sí? Salvo las municipalidades, contradictoriamente había mucha más autonomía en las municipalidades que en la propia gobernación, eh, pero que justamente las municipalidades en esos cambios de rumbo, en esos cambios de clima político, en función también de las necesidades de buenas relaciones con las presidencias, se hacían este tipo de variaciones, los propios actores locales, ¿sí?, iban cambiando fuertemente, digamos, las composiciones internas de los consejos municipales o de las gobernaciones municipales. Al inicio incluso hay toda una serie de elecciones en muy poco tiempo, y que hace justamente esto, ¿no?, de cambiar los nombres, ¿sí?, de las calles, de emplazar monumentos y desplazarlos hacia otro lugar para que justamente adquiera un otro sentido. ¿Sí? Sí, esos movimientos marcan el paso de la historia y la ideología Y la triunfante. ideología triunfa. En el caso de Tomás Mason era, de hecho, obviamente, no era cantado que iba a ser homenajeado porque él era el fundador de la ciudad de Santa Rosa. El que donó las tierras. Claro, dueño de las tierras, fundador de la ciudad. Pero bueno, es de hecho uno de los primeros gobernantes del Consejo Municipal. Hay unas curiosidades respecto a quién fue o cuál fue el nombre de lo que hoy conocemos como 9 de julio, que es la de Joaquín Viejo Bueno, que justamente se lo sacan cuando se muere. Lo homenajean en vida. Joaquín Viejo Bueno fallece en 1906, ministro de guerra, participó de la guerra de Paraguay, de guerras internas, combatió. La última batalla de la que recuerda es haber derrotado al último Castillo López de Entre Ríos, ser parte de los gobiernos que van conformando este Estado Nacional, ministro de Guerra de Sáenz Peña, donde se estaba definiendo todo esto que después termina siendo el paso para la fundación de pueblos, provincias y territorios, que es una vez que le ganaron la frontera a fuerza de asesinatos a los pueblos preexistentes, e instalándose e ir desarrollando allí lo que era el concepto del Estado-Nación. Curiosidades que uno conoce, había elecciones que, primero, en La Pampa había interventores, que los mandaba el gobierno nacional, pero en los consejos municipales había elecciones muy seguido, cada 2 años. Sí, sí. Una cosa es que Tomás Mason pierde una elección, le cambian de la calle, la cambian.
Perdió una de 4, después las ganó de 9. ganó Pero bueno, Felipe. eso es claramente reflejar la disputa política del momento. Sí. Y además, esto de, a ver, nos nombraba, bueno, cambiar el nombre de una calle, que hoy hay unas Sí. disposiciones internas, ¿no? De cómo se hacen, incluso algunas, no sé si reglas, pero sí algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con personas ahí fallecidas Claro. muchas veces y demás. En este caso no era, y era proposición. Muchas veces la proposición tenía que ver con la cantidad de gente que podía votar a favor de esa propuesta. Tomás Mason, cuando gana las elecciones, claramente tenía los votos a favor y por lo tanto puede imponerle el nombre de él mismo a calles que en ese momento estaban convirtiéndose en calles céntricas, Claro. ¿no? Porque recordemos, el 9 de julio siempre es una calle céntrica, pero en el caso de la otra, que es hoy Alsina, lindaba con las vías del ferrocarril, ¿no? Claro. Que no era un espacio céntrico en ese momento. Bueno, vos decís hoy Alsina porque fue Tomás Mason también. Porque fue también Bueno, Tomás Mason. Tomás Mason fue como gobernante y después, a medida que pasa el tiempo, lo fueron desplazando hasta hoy, si querés sacarlo del centro de la ciudad, que es la calle que atraviesa gran parte de Villa del Busto y va hacia el norte de la ciudad de Santa Rosa. Pero hay una cosa que sí los une, tanto Alsina como Viejo Bueno, no tanto, pero sí siendo ministro desde la reconfiguración del Estado Nacional, y Tomás Mason como uno de los que aportó, los une el hecho de que coincidían con este modelo de país expansivo a costa de muertes. A costa de... Los une ese proyecto político, amén de las diferencias internas, donde ellos fueron, en el caso de Tomás Mason, aportantes de dinero, de armas. De dinero, fundamentalmente. En el caso de Alsina, ministro y vicepresidente, muy conocido también por la zanja. Bueno, vamos a ir contándole un poco de lo que fueron haciendo. Viejo Bueno, si querés, menos relacionado, pero sí coincidiendo con el modelo. Al ser coincide dentro de las mismas presidencias de lo que se conoce como el orden oligárquico en Argentina, ¿sí? Y formaba parte de un poco la estirpe militar, de la cual también formaba parte Alsina. Tal cual, sí. Y en el caso de Tomás Mason era la oligarquía terrateniente. Era la oligarquía terrateniente, era la otra pata. Era la otra pata para ese gobierno que estaba en conformación. En el próximo bloque empezamos a contar los vaivenes que tuvo la hoy llamada calle 9 de julio. Continuamos en los lugares de la memoria, nos referíamos a la calle 9 de julio y la calle Alsina, que han ido variando de nombres y que muestran parte de la historia de cómo han sido las disputas políticas en la ciudad de Santa Rosa. Concretamente, el primer nombre, decíamos hoy en la apertura, se llamó Joaquín Viejo Bueno, lo que hoy es calle 9 de julio. Joaquín Viejo Bueno, un militar conocido que llegó a ser ministro de guerra del presidente Sáenz Peña, pero antes participó de la guerra contra el Paraguay, de guerrillas internas, digamos, la disputa con los caudillos. Exactamente. Y llega a ser se conoce como la etapa de las guerras civiles, claro, digamos, internas, de las guerras internas. 1896 no es documentación oficial, pero bueno, en 1896 aparentemente la calle 9 de julio adquiere el nombre de Joaquín Viejo Bueno. Sí, el 95-96 es donde aparece la primera documentación, que no es un acta, ¿sí? No es un acta oficial, esto, digamos, que por ahí hoy lo conocemos como las designaciones a partir del Consejo Comunal, pero sí hay una designación de que se reconoce que esa calle tiene ese nombre y que justamente, como vos decís, estando él vivo, siendo un político de relevancia, porque él sobre todo fue ministro en su última etapa, digamos, de su carrera política, ¿no? De su carrera militar y política. De hecho, va a fallecer en 1906 y es el año en que le van a sacar el nombre. Exactamente. En el interín, la ciudad de Santa Rosa había sido fundada en 1892. En 1893, Tomás Mason, elegido, hoy ser intendente, presidente del Consejo Municipal, es reelegido, pierde una elección con Oliver, el primer médico que se radica en la provincia de La Pampa, y después es reelegido varias veces. Es en los gobiernos de Tomás Mason donde se decide deshomenajear, en este caso, a Viejo Bueno. A pesar de las coincidencias ideológicas de pertenecer al mismo sector político. Y lo va a reemplazar por alguien que fue muy significativo, y acá sí ya hay acta, y acá ya hay designaciones oficiales, muy significativo para la campaña del desierto, o el genocidio de los pueblos persistentes, para los gobiernos nacionales, vicepresidente, que es Adolfo Alsina.
La 9 de julio, primer nombre registrado es Adolfo Alsina. Es Adolfo Alsina. Teniendo en cuenta esto también, Claro. digamos, ¿no? Teniendo en cuenta la ideología del momento y teniendo en cuenta también que digamos, quienes integraban en ese momento parte de la política local, había que empezar a constituir digamos, un acervo de nombres, de identidad dentro de lo que ya era o se estaba conformando como la capital provincial, Claro. ¿sí? O la capital del territorio en este caso. Y en ese caso se saca un nombre no tan conocido, porque la verdad, Viejo Sí, no. Bueno, si lo nombramos, Tenemos que buscarlo para saber. hay que googlearlo Sí. para saber quién es. En cambio, Alsina lo reconocemos, un militar de una enorme trayectoria, ministro también de guerra, reconocido además por la famosa zancada de Alsina y uno de los principales militares que llevaban adelante la mal denominada conquista del desierto, que es la expansión territorial del Estado mismo por sobre los pueblos originarios que vivían, entre otros territorios, aquí en la provincia. Sí, que era pasarlos por arriba e instalarse Exacto. en ese lugar. Y era la disputa del sentido, hoy le diríamos relato, pero ¿por qué elegir estos nombres? Si bien más o menos la pertenencia de Viejo Bueno y Alsina es la misma sector político, pero no tenía la relevancia. Al año de haberse fundado la ciudad de Santa Rosa, hoy lo contabas en el primer bloque, cuando se instala la pirámide, en homenaje a esa campaña, estuvo Julio Argentino Roca presenciando un año después, que es el mismo año que es elegido por primera vez Tomás Mason. Era cargar de sentido a quienes iban a dejar como los nombres de los lugares públicos, porque había que, una vez ganada la guerra, la matanza que hicieron contra los pueblos persistentes en el campo, después había que ganar la construcción de sentido, porque están formando un estado naciente. Y sobre todo unir un poco también esto que decíamos como los dos grandes ejes sobre los cuales, por lo menos en nuestro lugar, en nuestro territorio, diríamos, se constituyó el Estado Nacional, que tiene que ver con el sector terrateniente de la Argentina. Tomás Mason era uno de ellos, uno de los principales. Hemos tenido también otro programa donde hemos hablado de Pedro Luro, de Talibán Roca, que conformaban parte de ese grupo terrateniente. Y el otro gran eje es el eje militar, ¿sí? Que son básicamente quienes se conforman en la oligarquía argentina, que se terminan uniendo por riquezas y por lazos familiares muy fuertemente, todos ellos, y le otorgan este sentido, que básicamente es, este territorio es lo que es gracias a lo que representaba en ese momento la pirámide, que es la campaña al desierto, y estos personajes como Adolfo Alsina. Sí, bueno, que en la escuela, quienes tenemos algunos años, nos lo enseñaron que eran próceres. Que eran próceres. Los cuadros en las aulas después, con la revisión histórica de profesionales de historia, no, nosotros hacemos divulgación acá, pero empezó a discutirse ese homenaje a quienes fueron responsables de semejantes matanzas. 9 de julio, Joaquín Viejo Bueno, Alsina. Hay un pasaje Florida, no hay mucho registro histórico por qué se la pasa a llamar Florida. No, puede tener que ver también con que son esos nombres otorgados comúnmente, digamos, a distintas calles. Es reconocida la clase Florida en Buenos Aires. Y también hay que decir que muchas de las calles, en los trazados urbanos cuando se empiezan a hacer, en Santa Rosa, en Pico, en otro lado, tienen al inicio o superpuesto el número también, digamos, de la calle, ¿no? Entonces, a algunos se las denomina con el nombre sin sacarle el número de la calle, porque todavía había otras calles que no tenían designación de nombre propio, por así decirlo. Por lo tanto, la 9 de julio tenía también un número, digamos, impuesto junto con estos que van cambiando. Claro, que está claro, está claro porque se llama 9 de julio, porque es la Convención Constituyente, es nuestra independencia. Ese es el nombre final que va a quedar. En el medio va a haber una discusión de qué fechas ir poniéndole. Va a haber a Alsina, es como si fuera como, ¿qué hacemos con Alsina? Porque va a haber Alsina va a ir variando de lugares, a lo mismo que hacemos con Tomás Mason, que es parte de estos vaivenes políticos y también urbanísticos que van determinando que, bueno, precisa ponerle más nombre a las distintas calles
y vas llevando. Digo, este centro hoy, donde tiene la lógica de todo pueblo pampeano y cualquier interior del país o ciudad, que es la principal de San Martín, si no es San Martín es Rivadavia, Sí, o 25 de o mayo. 25 de mayo o 9 de julio. Bueno, esa es la lógica que se termina imponiendo en los nombres. En el medio, esto que lo damos por sentado es porque ellos lo construyeron como sentido. Sí. En medio era una disputa de quienes estaban gobernando. Los registros hablan oficialmente de ese es el recorrido de esta 9 de julio, pero ¿qué hacemos con Tomás Mason y Alsina? Que querían ser, que varios pensaban que había que homenajearlo, y si los desplazamos de la calle principal. Bueno, de eso vamos a hablar a partir del próximo bloque. Continuamos en los lugares de la memoria, hoy refiriéndonos a dos calles importantes de la capital pampeana que han pasado por varios nombres y que tienen que ver con esto que le da sentido incluso a este programa, que es por qué se elige tal nombre, a quién piensan dejar para la posteridad, incluso que hay discusiones. Estamos hablando primero de la calle 9 de Julio, que tuvo varios nombres, como le veníamos diciendo Joaquín Viejo Bueno, Alsina, Florida y 9 de Julio. Finalmente, porque ahí hay una disputa de a qué vamos a terminar reconociendo como algo que para la posteridad lo usemos como un lugar común. En el caso de 9 de julio todo el mundo sabe porque cuando pasas por ahí por qué lo estamos haciendo, pero en ese vaivén donde Alsina era 9 de julio, Tomás Mason era lo que hoy es Alsina. Le estamos haciendo como un rompecabezas, pero la calle Alsina de Santa Rosa, que iniciaría atrás del Fortín, cerca del Molino, y termina en lo que sería la intersección de Brown y Rivadavia, era Tomás Mason. Era Tomás Mason. Cuando Alsina era la 9 de julio, era la principal calle de la ciudad de Santa Rosa. Hay como un mejunje sí. Que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con los corrimientos y los nombres que se le dan. Decíamos que buena parte de estos nombramientos tiene que ver con darle sentido. Tomás Mason no es que queda tan alejado, si bien no es una calle céntrica en ese momento, no es una calle menor, porque es la calle que recorre un lado de las vías del ferrocarril y por lo tanto era una calle de recorrida. Se le impone el nombre cuando él era además parte del consejo comunal, él era hoy sería el intendente, decíamos, pero además en ese mismo momento la denominación no terminaba donde termina hoy, sino que seguía todo el recorrido, ¿sí? Hasta lo que hoy sería Luro, digamos, ¿no? La avenida. Por lo tanto, era una calle que recorría prácticamente todo el largo de lo que hoy sería el casco céntrico de Santa Rosa. Igual todo, de los costados. Más allá de cómo quedó, nos ponemos en Tomás Mason, está muy cargado de sentido respecto a esto que estamos diciendo, la campaña del desierto, porque todavía lo que une la calle Falucho y cuando pasás a San Martín se llama el Fortín. ¿Y por qué se llama el Fortín? Es parte de lo mismo. Después era Tomás Mason y llegaba hasta Luro, digamos. Mucha significación y correlación histórica respecto de lo que se quería destacar. Después se cambió, pero no se cambió a Tomás Mason por el noble de un cacique. Justamente lo que sucede es ese trocamiento que se da entre ese interregno que nombrábamos de que se nombra como la ex 9 de julio, la que hoy es 9 de julio, que era Alsina, que tiene un breve tiempo de denominarse Florida, se lo cambia a Alsina, ¿sí? A lo que era Tomás Mason en ese momento, y se hace ese corte. Le estamos haciendo, tienen que hacer un Tetris, claro, pero bueno. Y se hace ese corte hasta la intersección en Rivadavia, y lo que le sigue, todo el mundo sabe que es Alvear, hasta lo que sería Pedro Luro. Es un combo en realidad que se hace en esos años, esto sí hay que nombrarlo, que es una serie de actas, un acta en realidad que se hace en 1942, que es un poco la que le da el nombre definitivo a estas calles, por lo menos de las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en ese acta se renombra todas esas calles, ¿sí? Se le pone el nombre de 9 de julio, la que hoy efectivamente es 9 de julio, y se hace este trazado de la que hoy es Alsina hasta donde va, y se nombra a Pedro Luro, ¿sí? La que hoy es la avenida Pedro Luro, digamos, que antes no estaba solo con el nombre
del sentido de donde estaba la avenida, digamos, ¿no? Si era este o sur, digamos. Entonces, esa misma recomposición urbana propio del crecimiento que había tenido Santa Rosa hace ese renombramiento. Y sin errarle ninguna, digamos. Sin errarle en la elección de ninguna, y además coincide con las disputas políticas de ese momento, porque volvemos a una mención que hicimos en el primer bloque, que tenía que ver con la pirámide. Es también el momento en donde se saca la pirámide, son los años donde se saca la pirámide del centro, digamos, del emplazamiento central de la plaza, se lo lleva a las vías del ferrocarril, queda justo, ¿no? Porque está Alsina y la pirámide ahí al lado, y se coloca el monumento a San Martín como se lo conoce hoy. Sí, quedó demarcado todo por la más llamada campaña o conquista del desierto, que en realidad es el primer genocidio argentino, como tal que nos conocemos, contra los pueblos preexistentes. Para ubicarlo, a ver, Alsina, donde hay 9 de julio, lo corren 4 cuadras hacia allá, que antes era Tomás Mazo. Y que se corre también a Tomás Mazo lo corren hacia la continuación de Garibaldi, que esa quedó y que une desde Alvear, porque después de Alsina la cortan, le ponen Alvear. Alsina, Alvear, Garibaldi, que une hacia el norte. De todas maneras, Alvear con Alvear por ahí rompen un poco esta lógica, pero es más moderno. No al momento en que se toma la determinación de llevarlo a Alsina, siempre hay esta lógica de reivindicar a los hacedores de la campaña. Exactamente, se incorporan no solo los que fueron los primeros presidentes, lo que se llaman las presidencias fundacionales, ¿no? Rivadavia, etcétera, Roca y demás, que todavía estaba como nombre en la avenida, y se incorporan los presidentes radicales, Marcelo T. de Alvear e Hipólito Yrigoyen, en calles radiocéntrico también. Sí, cambiando esa situación. Y Tomás Mazo, después tiene una explicación, si uno camina por ahí, casi Tomás Mazo, en el caminito sería, hay una placa que dice esta fue la primera casa que habitó, que no sé si es así, pero hay una casa que hay una placa que recuerda que allí vivía Tomás Mazo. Exacto. Que es el inicio de hoy Alvear, continuación de Garibaldi, y Tomás Mazo va a terminar quedando de todas maneras como una de las principales referencias de esta ciudad, siendo el fundador. Dato no menor, y sin que lo tome a mal Diego Dal Santo, Tomás Mazo Anteganó homenajeó en vivo él antes, él mismo, con Joaquín Viejo Bueno, digo. Y con varios que también. Diego Dal Santo es quien innovó en el siglo XXI con ponerle el nombre de la calle Maradona con Maradona vivo. Bueno, estos vaivenes que han tenido los nombres a lo largo de la historia no ocurrieron solamente en estas dos, nosotros elegimos estas dos calles en alguna de las tiras que tenemos pensada para la próxima temporada. Hay una marcada sobre el peronismo, que más o menos para acá, porque esto ocurrió en el 42, gobierno del peronismo, nombra algunas calles principales de nuestra ciudad y después a los 10 años otra vez viene la supresión de todo lo que tenga olor a popular y reinstalar la lógica de la campaña, o de los próceres históricos. La lógica de la campaña o de alguien vinculado a ese momento local, por ejemplo. Claro, tal cual. ¿Sí? Bueno, le queremos contar un poco hoy cómo ha sido, espero que lo entienda, seguramente en la edición nos van a acompañar para que entienda estos corrimientos, cómo es que las calles principales que hoy transitamos de Santa Rosa han sido tema de discusión por cuestiones políticas e ideológicas para que tengan hoy el nombre que tienen. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por estar ahí.